Soy el doctor Rubén Darío Lossi, coordinador del Servicio de Gastroenterología de Clínica Colón de Mar del Plata, y hoy voy a hablar de colangitis aguda. El objetivo de la charla es definir la entidad, mencionar sus causas, el diagnóstico, el tratamiento adecuado, cuál es el rol del gastroenterólogo, algunos avances en nuevos dispositivos, y vamos a tratar de hacer una charla lo más corta que se pueda y dinámica con un enfoque clínico. Agradezco a la Comisión de la Sociedad Marplatense de Gastroenterología y Coloproctología la invitación para diseñar y difundir esta charla. La colangitis aguda, también denominada colangitis ascendente, por la fisiopatología, donde las bacterias del intestino ascienden hacia la vía biliar y producen una infección que habitualmente es bacteriana. Se caracteriza clínicamente por la presencia de fiebre, ictericia y dolor abdominal, lo que se denomina triada de Charcot. Esta triada de Charcot está presente en el 50% de los casos y esta es una enfermedad que hay que tenerla muy en cuenta porque es una urgencia gastroenterológica y puede comprometer la vida. Tiene una elevada mortalidad, sobre todo si no se la diagnostica precozmente. Las causas más frecuentes de colangitis aguda, sin lugar a duda, la más frecuente de todas es la coledocolitiasis, el síndrome de Mirizzi, los tumores, dentro de los cuales el más frecuente es el cáncer de páncreas, seguido por tumores de hígado o metástasis, habitualmente adenopatías iliares que comprimen la zona de la bifurcación de ambos hepáticos, las estenosis biliares benignas o malignas, como ya mencionamos, los tumores ampulares, las oclusiones de stem biliares colocados previamente, el síndrome de Lemmel, que tiene que ver con la presencia de divertículos yuxtapapilares que comprimen la vía biliar y habitualmente pacientes añosos pueden generar litiasis coledociana a repetición y cuadros de colangitis. La colangitis post-CPR es la complicación infecciosa más frecuente dentro de las reportadas por este procedimiento. Las parasitosis, dentro de las cuales la más frecuente es la ascaridiasis, y la colangiopatía por HIV, entre otras causas. Para el diagnóstico de colangitis aguda, que debe ser precoz para reducir la mortalidad, tenemos en cuenta el cuadro clínico, ya mencionamos la triada de Charcot. También hay que tener en cuenta que hay pacientes que pueden debutar con shock séptico, deterioro del sensorio o solamente fiebre. Hay que pensar que los ancianos pueden hacer este tipo de manifestaciones clínicas y hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una colangitis. Laboratorio, una rutina con coagulograma, hepatograma, función renal obviamente, y los pacientes que tienen shock séptico deben tener gases en sangre y también electrolitos. Estos son los pacientes que seguramente van a internarse en terapia intensiva. En cuanto a las imágenes, contamos con ecografía, que es un método disponible en la mayoría de los centros, independientemente de la complejidad, la tomografía computada, la resonancia magnética, que ha sido un gran desarrollo de hace ya unos 20 o 30 años, que permite que la colangio retrógrada endoscópica hoy sea un método fundamentalmente terapéutico. Ya el diagnóstico, el mapeo de la vía biliar, como ustedes ven en esta imagen, perfectamente lo hacemos con una resonancia magnética. Y la ecoendoscopía para casos seleccionados donde se necesite definir la causa de la colangitis o de la obstrucción biliar, mejor dicho. Las guías de Tokio fueron desarrolladas en el año 2013 y hay una actualización del 2018. Son criterios diagnósticos y también de severidad. Vamos a mencionar los criterios que básicamente
son la presencia de fiebre o de leucocitos. Cuando hay leucopenia, menos de 4.000 o más de 10.000, una proteína C reactiva de más de 10 miligramos por litro, colestasis con test de función hepática anormal, una bilirrubina de más de 5 miligramos por ciento y tanto la fosfatasa alcanina como las transaminasas más de 1.5 veces sobre el límite superior normal. En cuanto a las imágenes, la dilatación biliar y alguna imagen que provea una obstrucción clara de la vía biliar. Estos son criterios A, B y C. Con un criterio A más 1B o C, la sospecha de diagnóstico de colangitis es alta. Siguiendo con las guías de Tokio, estas son criterios de severidad. Cuando hay leucopenia, menos de 4.000 o más de 12.000 blancos, más de 39 grados de temperatura, la edad más de 75, una bilirrubinemia más de 5 miligramos por ciento, hipoalbuminemia. Estos son criterios de enfermedad moderada. Cuando hay ya disfunción cardiovascular, o sea, shock con consumo de dopamina de más de 5 gamas kilo minuto, o cualquier dosis de noradrenalina, disfunción neurológica, alteraciones de la conciencia, disfunción respiratoria, disfunción renal, disfunción hepática y una alteración de las plaquetas con ya una disfunción hematológica. Estos son criterios de severidad de la enfermedad. En la fisiopatogenia de la colangitis, las dos causas más importantes de crecimiento bacteriano y posterior infección en la vía biliar son la obstrucción y la migración ascendente, como dijimos anteriormente, de bacterias del intestino delgado hacia la vía biliar o una bacteriemia portal. Hay factores que protegen al organismo de estas infecciones: el flujo biliar, el esfínter de Oddi, las sales biliares, la inmunoglobulina A secretoria y el moco, las uniones estrechas intercelulares y las células de Kupffer. Cuando hay una obstrucción al flujo biliar, la alteración en la composición de la bilis, de la IgA, el moco, se alteran también, las uniones estrechas desaparecen o se agrandan, y esto hace que haya translocación bacteriana, y al fallar en cascada, digamos, todos estos factores protectores, aparece la colangitis. El tratamiento de la colangitis aguda se basa en 3 pilares. La resucitación, primero, todo paciente que ingresa con este cuadro clínico que hemos mencionado requiere de una colocación de una vía, eventualmente una vía central, y la expansión con hidroelectrolitos, la antibiótico-terapia y fundamentalmente el drenaje biliar. Hacemos hincapié en el drenaje biliar porque esto es lo que nos compete a nosotros como gastroenterólogos y endoscopistas terapéuticos. No solo hacer el diagnóstico precoz, hacer el diagnóstico de la causa y drenar el paciente. Todos hemos visto pacientes con colangitis aguda en los cuales el drenaje no fue óptimo y el cuadro se perpetúa y no se resuelve. Así que es fundamental lograr un adecuado drenaje de la vía biliar para que estos pacientes tengan una buena evolución. Los gérmenes más frecuentes, productores de colangitis o aislados más frecuentemente en la bilis de estos pacientes, son la Escherichia coli, básicamente hasta el 50% de los casos, Klebsiella, Enterococo, Enterobacter, y menos comúnmente bacteroides, Clostridium, Clonorchis sinensis y otros parásitos como ya hemos mencionado, el Ascaris, entre otros. El tratamiento antibiótico sugerido de acuerdo a las guías de Tokio
se recomienda una penicilina con un inhibidor de beta-lactamasa o cefalosporinas de tercera generación o carbapenem. La duración es de 4 a 7 días en promedio. Algunos trabajos mencionan un tiempo más corto de tratamiento, por ejemplo 3 días, si el drenaje fue adecuado. Esto es difícil de definir muchas veces, porque sobre todo en pacientes de edad, si tuvieron bacteriemia, lo mejor es dejarlos mínimamente 7 o 10 días con un tratamiento antibiótico intravenoso. Esto es lo que habitualmente hacemos nosotros en la práctica diaria, sugerido por los infectólogos. Cuando los pacientes tienen estreptococo o un enterococo por el riesgo elevado de endocarditis bacteriana, el tratamiento debe ser de 14 días. Y como ustedes ven en la imagen, pipertazo es una excelente combinación para iniciar el tratamiento de estos pacientes. El tratamiento endoscópico de la colangitis aguda es fundamental y debe ser realizado en las 12 horas de la admisión. La colangiopancreatografía retroendoscópica es el gold standard para el drenaje biliar en estos pacientes. Y como ustedes ven en esta foto, ese es un paciente con un drenaje nasobiliar, es uno de los métodos que se utilizan para drenar la vía biliar en pacientes con colangitis. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que se puede lavar porque es un drenaje que sale por la nariz del paciente, como su nombre lo indica, pero la desventaja es que involuntariamente el paciente, si tiene alteraciones de la conciencia o son pacientes añosos, como habitualmente ocurre, se lo puede arrancar y nos quedamos sin drenaje. Nosotros hoy por hoy preferimos, y lo hacemos más frecuentemente, colocar un stent biliar de 10 French, uno o más dependiendo del enfermo. Además de la colangiografía retroendoscópica, como dijimos, que es el gold standard para el drenaje, en los pacientes que no se pueden resolver por esta vía existe el drenaje ecoendoscópico. La ecoendoscopía es un avance de los últimos años y que continúa creciendo. Este es un enfermo nuestro con una estenosis biliar postcolecistectomía inabordable por el acceso papilar. Se le hizo un rendezvous con una punción transgástrica y acceso al hepático izquierdo. Se pasa una guía y ahí se ve la colocación de un stent metálico autoexpandible. También existe el drenaje transparieto hepático clásico. El problema es que en estos enfermos, cuando uno recurre a este tipo de drenajes, porque bueno, se fracasó en los anteriores, acá la clave es que el paciente no tenga una coagulopatía. Y finalmente está el drenaje quirúrgico. Sabemos que los pacientes que se operan de la vía biliar con una colangitis tienen una altísima mortalidad, por lo tanto queda esto como última opción. Si bien la CPR es un método sumamente útil y el gold standard en el drenaje biliar en pacientes con colangitis, no hay que olvidarse que la colangitis aguda puede ser una complicación infecciosa de este método. Ocurre entre el 1 y el 5% de los casos cuando hay instrumentación, colocación de stents y sobre todo cuando hay estenosis iliares, la aparición de la colangitis es mucho más frecuente, llegando hasta el 40% de los casos. Factores predictivos de aparición de colangitis en pacientes sometidos a CPRE son las estenosis Bismuth 4 y la colocación de stent plásticos, como mencioné recién. Las complicaciones de la colangitis aguda son la pancreatitis en el 7% de los casos, absceso hepático 2.5%. Esto lo veíamos mucho hace unos 30 años atrás, cuando había
mucha resolución de pacientes con coledocaudina anastomosis quirúrgica. Estos pacientes hacen colangitis de repetición y publicamos en su momento un trabajo con una prevalencia en una población de ancianos importante que tenían una coledocaudina anastomosis. La endocarditis es el 0,3%, la sepsis, que ya lo mencionamos, la falla orgánica múltiple, trombosis de la vena porta, de etiología séptica obviamente, hemorragia digestiva, shock hipovolémico. La mortalidad reportada promedio es del 10%. Pensemos que en los años 60 la mortalidad era del 50%, o sea que todo esto que estuvimos mencionando, desde la resucitación, los nuevos antibióticos y sobre todo el drenaje endoscópico, ha producido una notable reducción en la mortalidad. Y la tasa de reinternación sigue siendo elevada, es del 21% a los 30 días. Algunos casos para ejemplificar. Esta es una paciente de 23 años con un síndrome de Mirizzi. Ahí se ve la obstrucción del cálculo en el cístico, comprime la vía biliar y produce una estenosis a ese nivel con dilatación supraestenótica a nivel del hepático común y la vía biliar intrahepática. En estos pacientes hay que hacer pocos gestos, introducir canastillas y estar mucho tiempo instrumentando la vía biliar, porque esto puede empeorar el cuadro. Lo ideal es trabajar lo más rápido que se pueda. En este caso pasamos una guía y un stent plástico. La paciente mejoró notablemente y a los pocos días se hizo la colecistectomía. Otra paciente joven con una colangitis aguda y una litiasis coledociana. Esta es una paciente operada previamente, tenía una colecistectomía previa. Ahí vemos la utilidad de la guía y del balón extractor. Esto permite también trabajar rápido, mantener la guía posicionada y poder hacer la extracción del lito único, en este caso con balón. En estos casos la mayoría de las veces no colocamos stent, cuando el drenaje es adecuado y satisfactorio. Otra paciente del sexo femenino, joven, que debutó con fiebre, hipotensión. Vimos el flujo de bilis a través del ostium papilar, un lito grande, único, pero bueno, como había mucho flujo de pus a través del ostium, a pesar de tener un drenaje que a nosotros nos parecía satisfactorio, dejamos un stent plástico. La paciente evolucionó satisfactoriamente en pocas horas. Este es un paciente añoso con un tumor de vesícula que comprometía la vía biliar. Tenía colocado un stent metálico. El paciente hizo una colangitis y en la colangioresonancia se observó una dilatación de la vía biliar intrahepática. En estos pacientes el crecimiento tumoral también puede involucrar en la evolución compromiso de la vía biliar intrahepática. Lo corroboramos esto con la angio retrógrada, pasamos una guía a través del stent metálico y colocamos una prótesis plástica. El paciente obviamente falleció un tiempo después porque tenía una enfermedad avanzada. De 73 años, con un adenocarcinoma de vesícula avanzado con compromiso de vía biliar, que un año atrás tenía colocado un stent metálico, el cual se obstruyó por ingrown y por crecimiento proximal hacia el ilio hepático. El manejo de la colangitis en este paciente involucró la colocación de un stent plástico por dentro del metálico, con lo cual se pudo transitoriamente mejorar el estado general. El paciente falleció poco tiempo después. En el año 2013 se reportaron muchos casos de colangitis post-CPRE
por bacterias hospitalarias multiresistentes, con algunos de ellos desenlace fatal. Esto produjo una gran preocupación en la comunidad médica y generó una alerta a la FDA. Inicialmente se vinculó esto a la contaminación del extremo distal de los duodenoscopios, sobre todo de algunos modelos, como el duodenoscopio Olympus 180, que fue retirado del mercado y bueno, se modificó. También esto motivó el desarrollo en Japón por los fabricantes de endoscopios de estas puntas extraíbles y descartables. Tanto Fujinon como Pentax como Olympus desarrollaron este tipo con variantes, pero estas puntas extraíbles para generar una limpieza más profunda y evitar la contaminación, sobre todo en la leva y en la parte final del canal irrigador de los endoscopios. Estos podrían ser avances para mencionar de los últimos 2 o 3 años. Además, como les voy a mencionar más adelante, también se diseñaron duodenoscopios descartables. Por ahora, en nuestro país, por los costos, creo que la utilidad de estos dispositivos es imposible. Este es un duodenoscopio totalmente descartable que se conecta a esta fuente, desarrollado obviamente por los fabricantes. Yo personalmente vi la presentación de este equipo por Zoom en vivo y los operadores mencionan que son absolutamente similares a los duodenoscopios convencionales desde el punto de vista de la angulación, posibilidades de enfrentar la papila, etc. Los canales operadores son amplios, son efectivos para reducir significativamente el riesgo de colangitis, obviamente porque son de single use, y el impacto económico de los mismos es importante porque el costo, como ustedes ven, en Estados Unidos es de $2.000 a $4.000 el equipo. Para nuestro país obviamente es absolutamente inviable. En cuanto al impacto ambiental, es algo a considerar. En Estados Unidos se realizan alrededor de 500.000 procedimientos de CPR anuales. Imagínense el impacto ambiental que esto genera o generaría si todos fueran realizados con este tipo de dispositivos. Es algo para pensar. De todas maneras, este tipo de colangitis producidos por la contaminación son un evento que debemos evitar. Nosotros tratamos, obviamente, como en todos los centros de endoscopía de alto volumen, de colocar en la lavadora el duodenoscopio a pocos minutos de iniciar el procedimiento, porque muchas veces obviamente el equipo queda colgado varios días y el biofilm es algo que obviamente produce contaminación y sobre todo, como mencioné recién, en la uña y en el extremo distal. Tenemos que hacer todo el esfuerzo, entrenar a las asistentes, instrumentadoras, para que se comprometan y tengan alerta en cuanto al reprocesamiento adecuado de los duodenoscopios y obviamente del material que se utiliza en la CPR. Para concluir, vamos a decir que la colangitis aguda constituye una urgencia en gastroenterología. Es una entidad que puede comprometer la vida. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son pilares fundamentales del manejo actual de la enfermedad. El tratamiento se basa en resucitación, antibiótico-terapia y drenaje biliar, y la CPR es el gold standard para el drenaje en estos pacientes. Les dejo aquí bibliografía recomendada. Muchas gracias por vuestra atención.